Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a De Perfección y Santidad, bienvenido a Quiero Ser Santo. Estamos en el capítulo número 36 de este espacio dedicado plenamente, exclusivamente a la santidad. Hoy vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito más lo que dialogamos en el programa anterior. ¿eh? Eh, Nos vamos a meter en esas cuestiones, en esas cosas, en esas situaciones, en esos problemas, en esas enfermedades que Dios permite, que Dios permite. Y cómo hacer para aceptar, cómo hacer para tener una mirada un poco más amplia de esto que nos está pasando. Nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy. La importancia, lo venimos diciendo ya hace 30 capítulos que venimos hablando de esto, la importancia de adquirir el dominio de lo pequeño, de lo chiquito, de lo poquito. Muchas veces queremos como abarcar grandes cosas, tener el control de grandes cosas, de grandes virtudes, pero lo importante que es dominarnos en lo pequeño. Yo recuerdo de directores espirituales que siempre me insistían en esto, ¿no? En que las grandes virtudes, estas grandes virtudes que queremos alcanzar, siempre se van a conseguir, las vamos a lograr adquirir a base de mortificación. De mortificación. ¿De qué cosa? ¿Qué tenemos que mortificar? La voluntad. Y esa voluntad hay que mortificarla en pequeñas ocasiones, en detalles casi imperceptibles, insignificantes. Porque las victorias que nosotros obtenemos contra nosotros mismos en las grandes ocasiones, sí, pueden ser más gloriosas. Pueden ser más gloriosas porque son grandes ocasiones. Pero aquellas victorias que nosotros podemos alcanzar en las pequeñas ocasiones, en los pequeños detalles, son siempre más frecuentes. O sea, para ponerlo en un plano que se entienda, grandes ocasiones, pequeñas ocasiones. Grandes ocasiones, sí, una vez, esporádicamente, en el año, 2 veces podrá pasar. Ahora, las pequeñas ocasiones de dominarnos, de tener que dominarnos, están ahí todo el día, todo el tiempo. En el día se podrán presentar 10 ocasiones en donde tendremos que dominar, mortificar la voluntad. Y ahí es donde uno aprende, adquiere algo que para la vida del espíritu es importantísimo. Se llama hábito. El hábito. El hábito, adquirir el hábito de mortificación. El hábito de dominio de la voluntad en lo pequeño. Y decíamos, como título del programa, aceptar lo que Dios permite. Y yo sé que habrá personas que dirán, pero a ver, ¿cómo Dios va a permitir, o mejor dicho, cómo Dios va a mandar, o cómo va a venir de Dios lo que es malo? Si Dios aborrece la maldad, ¿cómo va a venir algo malo de Dios? O sea, está clarísimo que eso malo no viene de Dios, pero sí está claro que Dios lo permite. O sea, Él podría hacer que eso que sucedió no sucediera. Sí, Él lo podría haber hecho. Pero si Dios permitió que eso malo nos sucediera, nos pasara, y nos ama inmensamente,
por algo habrá permitido que eso nos haya sucedido. Recordemos, usemos la memoria. Job, ¿recuerdan a Job? Los que le quitaron sus bienes, esos ladrones, no sé si lo recordás. Los que le mataron sus empleados, los asesinos. ¿Qué hizo Job? Porque ahí hay una mirada, ya lo tocamos en programas pasados. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? No se dedicó a echarles la culpa a ellos, sino que exclamó, dijo en voz alta, gritó. ¿Qué gritó? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Miren qué mirada amplia y a la vez sencilla, ¿no? O sea, yo soy administrador de todo esto que tengo. Dios me dio todo esto. Pero como me lo dio, me lo puede quitar. Y en ese plano podremos poner desde la salud hasta cualquier bien, pasando por un hijo, pasando por lo que quieras. ¿Recordás a Jesús? Otro ejemplo. La gente que lo crucificó, los que lo azotaron, sí, eran malvados. ¿Y él qué decía? Porque ahí está el ejemplo, ¿qué decía él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero a la misma vez decía, Padre, si no es posible que se aparten de mí estos sufrimientos, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Te pasé en castellano este pasaje del Monte de los Olivos, en Getsemaní, cuando Jesús ora, suda sangre y habla, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. O sea, si se puede, pero si no se puede, yo hago lo que vos quieras. Yo estoy aferrado, yo voy de la mano de tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aceptar, decíamos recién, aceptar lo que Dios permite. Un paso más, aceptar lo que sucede, lo que nos pasa. San Pablo lo explica así, y ya también lo hemos tocado en otro programa. Él dice, Romanos 8:28, él dice, todo sucede para bien de los que aman a Dios. ¿Escuchaste? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, lo que sucede en este mundo, las permite Dios. Y las permite para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para nuestra utilidad. Nosotros hoy no lo podemos ver, pero al final de nuestra existencia veremos cómo Dios escribió derecho en renglones torcidos. Y lo que a nosotros, en lo aparente, con nuestros ojitos, con nuestra inteligencia, nosotros veíamos y nos parecía que era todo eso que pasaba era para nuestro mal, vas a ver que todo eso resultó ser para nuestro bien. Ahora, importante, volvemos al plano de las virtudes. Cuando nosotros le pedimos, le suplicamos, le rogamos a Dios que nos conceda una virtud, también nosotros le estamos pidiendo que nos conceda los medios para obtenerla. ¿Por qué me vuelvo a este plano de la virtud? Estamos hablando de la aceptación. Dentro de la aceptación hay algo que a todos nos pasa. O sea, siempre queremos estar o pasar tiempo con aquellas personas que nos aplauden, nos halagan, nos aman, nos dicen cosas bonitas. Pero rara vez queremos estar o pasar tiempo con aquellos hermanos que nos maldicen, nos maltratan. Entonces, yo quiero
en esta aceptación, en este aceptar lo que Dios permite, aceptar lo que nos sucede, lo que nos pasa, lo que nos toca, poder meternos en ese plano, en esa mirada y tratar de nadar en ese mar de realidad que tenemos todos y que muchas veces nos perdemos de oportunidades hermosas para crecer en santidad, crecer en la virtud o en alguna virtud y no nos damos cuenta. Entonces, un ejemplo. Vamos a volver lo que hablábamos el programa pasado. Vamos a suponer que nosotros estamos pidiendo la virtud de la paciencia. Para alcanzar la virtud de la paciencia, o sea, Dios nos va a mandar sufrimientos, contrariedades, ofensas de personas, asperezas en la forma en la que nos tratan, disgustos, y un montón de otras cosas que van a servir para hacernos crecer en la paciencia. O sea, si yo quiero ser paciente y vos le estás pidiendo, vamos a suponer que quiero ser paciente y le estoy pidiendo, Señor, por favor, quiero ser paciente, no sé por qué esta impaciencia, no sé por qué, yo quiero ser paciente. Tené por seguro que Dios te va a mandar todo eso que te acabo de decir. Disgusto, sufrimiento, contrariedades, todo lo que te acabo de decir. Si le pedís a Dios la virtud de la humildad, volvemos a reforzar lo del programa pasado. ¿Dios qué va a hacer? Va a permitir que nos lleguen, como decíamos el programa pasado, humillaciones, tratos duros, y hasta debilidades que nos van a los ojos de los demás, nos van a desprestigiar, ¿no? Nos van a quitar ese prestigio. Pero eso es para crecer en humildad. O sea, sin humillaciones, que te quede claro esto, sin humillaciones jamás seremos humildes. Sin contrariedades nunca vamos a adquirir la paciencia, ¿no? Por eso, el adquirir una virtud es el poder pasar por la experiencia viva, personal, propia. En el caso de la humildad, pasar la experiencia propia personal de la humillación, ser humillado. Tengo que pasar por eso y superar eso para poder ser humilde. Para ser paciente tendré que pasar por la experiencia personal, viva, real, de la contrariedad, del maltrato, y así con cada virtud. Si vos lo pedís, no esperes que Dios así, pum, de la nada, era impaciente, me levanté al otro día siendo paciente. Eso no va a suceder jamás, jamás. Todas, o te diría que la mayoría de las virtudes son fruto de adversidades que Dios permite. Todas esas adversidades que Dios permite, que llegan a mi vida, si las sufrimos, porque las sufrimos, pero si las sufrimos aceptándolas, porque son voluntad del Señor, créeme que vas a alcanzar muchísimas virtudes. Por eso tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña otra cosa. ¿Y por qué estoy insistiendo con esto? Porque nosotros creemos que tenemos que estar con aquellos que nos aman, que tenemos que desechar todo aquello que no nos gusta, que esas personas que nos hieren, esas personas que nos maltratan, las tenemos que desechar lejos, allá, del otro lado, y yo acá, no los quiero ni ver. No, Dios permite eso para que pueda crecer en la virtud. Dios quiere moldearme, modelarme, quiere
transformarme, quiere renovarme, quiere rehacer mi temperamento. Para poder crecer en santidad. Después, cosas que suceden, cosas que suceden ahí afuera en el mundo y que son muy habituales, ¿no? Personas que dicen, por ejemplo, yo podría aceptar, sí, con muchísima paciencia, que me ofendieran y me trataran mal, o sea, personas que no conozco, personas a las que no le he hecho ningún favor. Pero lo que yo no puedo aceptar, no puedo tolerar, son esas ofensas, esos menosprecios que me hacen personas a las que yo he ayudado, personas a las que yo he favorecido con mi ayuda. Eso es algo normal y habitual. ¿Cómo puede ser que Juancito, que Pedrito, con todo lo que yo hice por él, ahora me esté maltratando, me esté ofendiendo, se esté burlando, me esté traicionando? Mira, eso pasa frecuentemente. Ante esas situaciones, lo que tenemos que recordar, por ejemplo, miremos a Jesús. Siempre la mirada tiene que estar puesta en él. ¿Quiénes ofendieron a Jesús? Un ejemplo, Judas. Judas. O sea, el Señor lo eligió personalmente, lo educó, lo formó en la fe, lo hizo caminar al lado de él, vio todos los milagros que Jesús hizo durante esos 3 años de vida pública, la cantidad de endemoniados que liberó. Escuchó los más bellísimos sermones que se pueden haber pronunciado alguna vez, lo escuchó de labios de Jesús. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? Lo vendió por 30 monedas, punto. Y no solo eso, le dio hasta el besito traidor, ¿no? Pedro, nuestro primer papa, lo negó 3 veces y juró que no lo conocía. 3 veces lo negó. 3 veces. Y fue esa misma noche de la última cena cuando había recibido por primera vez la comunión, la Eucaristía. No sé si lo recordás. Esa misma noche de ese Jueves Santo. Había sido nombrado por Jesús piedra de la iglesia, cabeza de la iglesia en el sentido de que él iba a estar al frente, el primer papa, y lo negó. Ahora, ¿qué dijo Jesús ante todo esto? No, Judas, Pedro, y podríamos seguir hablando. ¿Qué dijo Jesús? Nada. Nada. Es más, podríamos decir que sí dijo algo. ¿Qué dijo? Pedro, he rogado por ti. Si me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Juan 21:15 y siguiente. Salmo 55, ¿qué dice? Para que nos sirva a nosotros. Si fuera un enemigo el que me atacara, trataría de esconderme de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo, mi confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. O sea, si al Hijo de Dios le sucedió que le fallaron sus más íntimos amigos, nosotros somos miserables pecadores. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros si le pasó a Jesús? Hay otros ejemplos.
aquellas personas que se viven quejando, protestando, porque muchísimos sufrimientos o contrariedades le van llegando de personas que son muy pecadoras, que son enemigas de Dios, aparentemente. Y ahí exclaman, no, esto no puede venir de la voluntad de Dios. Esto no puede venir, porque Él aborrece a quienes viven obrando mal. Pero recordamos quiénes fueron los que atacaron a Jesús. Ejemplo, 40 días en el desierto, el mismísimo Satanás. Fue el que lo llevó a la parte más alta del templo para proponerle que se tire desde ahí. Tírate, lánzate desde acá. Por orgullo y por vanidad. Otro ejemplo, Herodes, que lo vistió de loco y se burló de él. Caifás, Anás. O sea, si Jesús aceptó todo esto que venía de personas malvadas, de personas, bueno, malvadas, déjalo ahí. ¿Cómo nosotros no vamos a poder aceptar también esos sufrimientos, esos padecimientos que llegan de personas que yo diría que son más débiles que malas? Y las tentaciones. Podríamos seguir hablando muchísimo de todo esto. Un ejemplo que me parece importante para esto de las contrariedades, ¿no? San Pablo. ¿Recordás cuando San Pablo estaba con ese aguijón? Él hablaba de un aguijón que lo pinchaba, lo tenía ahí mal, ¿no? Y él le pide a Dios, ¿no? O sea, quítame esto. ¿Qué le responde el Señor? Te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia, con mi ayuda. En la debilidad brilla mejor mi poder. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Reconocer eso, ¿no? Sí, te basta con mi gracia y con mi ayuda. O sea, aquel soberbio que quisiera conseguir virtudes alejado de Dios, alejado de la oración y imposible, ¿no? Jesús mismo lo dice, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y en el caso de que experimentemos que a pesar de mi pedido, de mi súplica, de querer integrar a Dios en la oración, de querer integrar a Dios en esta lucha, en este combate, y siento que Dios no llega con esta ayuda especial, y bueno, repetir como dice el salmista, ¿no? Antes de sufrir tentaciones, yo decía, no vacilaré jamás, no dudaré jamás, no caeré jamás. Pero retiraste tu mano, Señor, y caí en el más profundo abismo. Ahora, sin mí nada pueden hacer. Sí, pero Franco, Dios no llega con su ayuda. Bueno, repetir lo de este santo Job. O sea, si recibimos de Dios los bienes que nos consuelan, que nos contentan, ¿por qué no aceptar también las tentaciones humillantes que Él permite que nos lleguen? ¿Por qué no aceptar
las contrariedades que Él permite que nos lleguen. Recordar lo que decíamos antes. Dios sabe sacar bienes hasta de los mismos males. Y para cerrar, repetir esto, ¿no? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Resumen, conclusión, como para cerrar. Poder ver la oportunidad grandísima que tenemos cada vez que nos enfrentamos a personas que parece que nos hacen la vida imposible. Poder parar y decir, a ver, ¿qué me quiere enseñar Dios de esta situación? ¿Por qué Dios permite que esta persona me humille, que esta persona me maltrate? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que aprender a corregir? ¿Qué tengo que convertir? Soy un egoísta y no me doy cuenta. O sea, el egoísta no se da cuenta. No se da cuenta que es egoísta, pero es egoísta. ¿Dios qué va a hacer? Y va a permitir que ahí del otro lado, bien frente a Él, haya una persona súper generosa. Y eso lo va a exasperar, porque Él es egoísta. Pero es que Dios quiere que yo convierta ese egoísmo en generosidad. O sea, saque esa inclinación perversa para convertirla en una virtud. La generosidad. El ser generoso. El no tener apego a nada de este mundo. El compartir mis bienes con aquellos que no tienen. Dios lo va a permitir. Y si volvemos a lo de antes, quiero ser paciente y no lo soy, soy un impaciente. Dios va a permitir un montón de contrariedades para que yo pueda practicar, yo pueda ejercitar el don de la paciencia. Como un futbolista, ponelo en el deporte que quieras, sea un futbolista, yo quiero patear un centro y que llegue al área y justo a la cabeza del jugador para que pueda cabecear y meter el gol. Bueno, para que eso pase, ese jugador deberá de pasarse años de su vida practicando centros, hasta que en algún momento la pelota va a llegar donde él quería en un inicio que llegue. Pero su cabecita sabía dónde tenía que llegar. Pero su cuerpo, su técnica, su táctica, no estaban desarrolladas. Entonces, la cabecita sí sabía, pero su cuerpo no podía hacer, no podía ejecutar lo que la cabecita sabía o quería. Entonces, eso se adquiere con práctica, con ejercicio, ahí en el lugar. El jugador de fútbol, ¿dónde ejercita? En el campo de juego. Nosotros, los que queremos caminar hacia la santidad, ¿dónde ejercitamos? Ahí afuera, en el mundo, en el día a día, en casa, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. ¿Cuántas veces que hay que practicar, ejercitar virtudes en la misma iglesia, con mismos hermanos de la misma comunidad? Aprender esto, que nos sirva para la vida y aceptar, ¿no? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa de esto que es Quiero ser santo.